Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. K-Export. Somos tu aliado comercial en envíos internacionales. Contamos con sede en Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Tenemos un personal altamente calificado en la rama de la exportación para poder brindarle el mejor servicio que usted se merece. Ofrecemos servicio aéreo, marítimo y el reempaque de tus compras online. ¿Qué esperas? Comienza ya a formar parte de esta gran familia. Registra tu casillero internacional totalmente gratis en kexport.net. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Ya hoy es viernes, sí, no te dio tiempo de pasar hoy por la pradera, pasa mañana sábado porque tienes que ir a buscar el queso del fin de semana, que es esa maravilla de queso que combina todos los sabores de los quesos venezolanos, el queso de mano, el queso telita, el guayanés. Busca el queso especial del fin de semana, mañana sábado en la sede de la pradera, y aprovecha y te llevas las cachapas de verdaderos maíz, los tequeños, llévate todas esas cosas deliciosas que nos encantan a los venezolanos. Bueno, estoy acompañada por Edith Chiro, ustedes ya la conocen, ha estado aquí en el programa anteriormente, psicólogo clínico. Gracias, Edith, por acompañarme para cerrar la semana. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, Edith, vamos a hablar de un tema que creo que toca la sensibilidad de todos los venezolanos, bueno, y de los latinos en general. ¿Qué latino no ha tenido que emigrar? Es muy raro el país que no haya tomado, que no haya tenido una situación política, social y económica que haya obligado a la gente a salir y a buscar un mejor futuro, pero definitivamente es Venezuela el que está prácticamente marcando la pauta en cuanto a emigrantes se refiere. Sí. El emigrante venezolano, Edith, que además pasa por tu consulta, tú lo has estudiado, ¿cuál es el mayor sufrimiento del emigrante venezolano? Bueno, te cuento que este tema, yo creo que es un tema global, porque además con la movilidad y la globalización, eso de ser inmigrante y refugiado es algo realmente en todas las partes del planeta está sucediendo. Ahí tenemos a Siria, ahí tenemos a Venezuela, sí, ahí tenemos a toda Latinoamérica, tenemos a Asia, o sea, por todos lados hay este tema. Y lo que es interesante es que generalmente las inmigraciones se clasifican en diferentes tipos. Una es voluntaria. Cuando tú eres un inmigrante voluntario, hay ciertas limitaciones, hay ciertas dificultades, pero tú estás tomando la decisión porque quieres, porque estás buscando algo mejor, pero sin presión. La característica más importante del refugiado y del inmigrante venezolano es que es involuntaria. Si tú le preguntas a la mayoría de los venezolanos y los inmigrantes que han pasado por mi consulta, me imagino que tú has tenido esa experiencia también, no son venezolanos que se quieren ir, sino que por las circunstancias sociopolíticas, económicas del país, están teniendo que tomar una decisión. Entonces, esa no es una inmigración voluntaria. Cuando es presionada, cuando es refugiados, cuando estás huyendo del peligro, eso ya es otro tipo. Las circunstancias son completamente distintas y a nivel psicológico cambia completamente el panorama. Sí, porque te vas como con rabia. Con muchas cosas. Te vas con rabia, porque fíjate, hay todo tipo de, digamos, de venezolanos que se ven obligados a salir. Algunos no pueden llevarse ni la maleta, pero en la última, digamos, generación de emigrantes es la que se va a pie. Es la que se va a pie con lo que le quepa en un morral, a pie, a caminar y a encontrar un mejor futuro donde sea, en el primer lugar que te encuentres, que te den un trabajo, que te den comida, etcétera. Esto, a mí me gustaría saber las consecuencias familiares también de esto, ¿no? Sí. Porque yo estaba comentando con el tema de las protestas en Venezuela, que tú ves las personas que están en la calle ahora, son en su mayoría gente mayor y mujeres, porque los hombres se han ido de Venezuela para producir afuera y mandar para la casa. Ay, sí. Y es un tema que ya ha pasado en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, hace 20 años yo estaba trabajando más bien con centroamericanos, con mexicanos, que ya han vivido esto. Lo triste es que Venezuela lo está viviendo ahora, cosa que nunca hubiésemos pensado que iba a pasar. Así es. Entonces, la ruptura familiar por consecuencia de la inmigración es grave, ¿no? Ya habíamos hablado también del tejido social, del tejido del país, pero a nivel comunitario, a nivel de familia,
las familias se están teniendo que reestructurar, porque sino que ahorita estamos siendo o mujeres e hijos solos, porque el hombre se está yendo a buscar una nueva opción, un mundo mejor, o al revés, la mujer se va o manda a los hijos y se quedan ellos para que los hijos puedan tener un futuro mejor. Entonces, una de las consecuencias más grandes de la inmigración es el aislamiento, la desconexión familiar, ¿verdad? Porque el aislamiento, porque vienen, yo tengo niñitos aquí de 15, 16, 17 años que están solos en Miami, solos completamente. Y le digo, ¿y cómo es esto? Me dice, bueno, me mandaron aquí al bachillerato porque pero toda mi familia está allá. me pasó a mí, Eddie, cuando fui a Perú y encontré niños de 17 y 18 años trabajando y ya despegados de su familia. Y además, como somos también los latinos de familiares, ¿no? Que no nos despegamos tan rápido de los hijos. Sí, entonces en nuestra cultura, con la conexión con los padres, o sea, ¿quién a los 17 años se iba de la casa? Yo entiendo en Estados Unidos que hay un poco más esa independencia, que a los 18 años te vas, pero ver a estos niños teniendo que arreglárselas solos, y entonces hay como una reestructuración familiar. Entonces pasa muchas veces, por ejemplo, que tengo a la mamá con los niños. Entonces, si está un varón en la casa, si el hijo mayor es hombre, toma en cierta forma la posición del papá. Entonces empieza a tener como el rol paterno dentro de la casa, empieza a resolver los problemas de la casa, se empieza a encargar de la economía del hogar, empieza a ser como el que cría a los otros hermanitos. A madurar prematuramente también, ¿no? Pero claro, pero eso es una carga muy fuerte para él, desde el punto de vista psicológico, porque no se desarrolla naturalmente dentro de su infancia, adolescencia, etcétera, etcétera, sino que asume responsabilidades que no le corresponden. Entonces hay todo un fenómeno ahí. Luego, la otra cosa que pasa muy típico es que la identidad que tenemos como venezolanos en nuestro país, una vez que inmigramos, sobre todo estas inmigraciones involuntarias, cambia. Y me refiero a que no es que dejas de ser la persona que tú eres, pero si tú tenías un estatus social, si eras de clase media, llegas al país que vas a inmigrar o pasas por el proceso de inmigración y tu estatus baja. Si eres un profesional, la profesión no se te reconoce. Si tenías una posición comunitaria, un rol comunitario, ya no lo tienes, ya no eres nadie te conoce. Mi papá siempre me decía, es que no, yo en Venezuela yo caminaba por la calle, todo el mundo me saludaba, todo el mundo me conocía, todo el mundo sabía, aquí nadie me saluda, aquí yo voy al supermercado y nadie sabe quién yo soy. ¿Y cómo les golpea eso? Muchísimo. Sí, señor. Muchísimo. Entonces, ahí es donde viene todo lo que es el síndrome de la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, que ya lo he mencionado antes, y realmente son cosas que se vuelven crónicas, ¿no? Porque esto no es que tiene una solución inmediata. En cuanto a las edades, Edith, porque se está dando también, y eso a mí me da mucho dolor, que los hijos se van y las madres o los padres van envejeciendo, en Venezuela específicamente, y llega un momento en que se los tienen que traer, a menos que tengan que meterlo en un home, en un ancianato, que nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a que nuestros ancianos vayan a un ancianato, sino que se mueren en la casa de nosotros. Ese cambio para una persona mayor de 70 años es muy diferente a una persona joven que salga. Sí, bueno, hay dos etapas que son las más difíciles. Desde los 12 a los 18 años, que es los adolescentes, es extremadamente traumático ese cambio, ya te voy a decir por qué. Y la otra es después de los 60, 70 años, cuando ya estás tan arraigado, ya estás como planificando más bien hacia cómo vas a terminar tu vida. Son dos momentos en la vida donde dependes mucho de lo de afuera. Los adolescentes están en esta etapa donde la familia no es lo más importante, sino se vuelve secundario, y lo más importante, la familia se vuelven los amigos. O sea, en la etapa de la adolescencia, las amistades son como la familia, se vuelven la familia principal. Entonces, imagínate arrancarte de tu familia, que para los adolescentes son los amigos. Es extremadamente traumático. Yo lo viví con la mía, porque la traje a los 11 años y fue muy traumático. Muy difícil. Mira, no sabes la cantidad de niños que tengo en mi consultorio que justamente, entonces yo le explico a los padres, mira, si ya vas a decidir irte, si puedes decidir, trata de hacerlo antes de los 12, 13 o después de los 18, para que puedan terminar de graduarse, que terminar de despedirse de los amigos, que puedan tener esa etapa. Yo sé que esto es un lujo hablarlo así, que no es una cuestión de opción, pero hay que tomar en cuenta cuando ya te vienes con los niños o ya sabes que tus adolescentes están pasando por esto,
igual que con los mayores, saber que esto es un factor y saber que esto está pasando con ellos y entenderlos, ¿no? Y También, tener ¿no? muchísima más empatía. Sí. Que a lo mejor lo que tú estás viviendo no es lo mismo que está viviendo tu hijo o tu hija y tu padre o tu madre. Porque realmente es difícil pedirle a tu mamá o a tu papá o a la gente mayor que se vaya de donde está, de sus amigos, de su rutina. O sea, la gente mayor necesita más la rutina, entonces romperle esa rutina es muy difícil. Catastrófico. Sí. Hay familias que prefieren incluso dejarlos allá porque los propios padres, los propios ancianos deciden, mira, yo no me quiero ir de mi país, entonces tienen que meterlos en un ancianato y cubrir con dólares, porque eso es otra cosa. Los ancianatos ahora en Venezuela cobran en dólares porque saben que los hijos están afuera, entonces ya hay como una especie de economía alrededor de esto. Pero ese camino también que te quería comentar, ese camino de salir de Venezuela, que a lo mejor hace unos años era más en avión o en carro, no sé, de alguna otra manera. Ya eso cambió. Ha cambiado y solamente la trayectoria en sí es extremadamente traumática. O sea, los cuentos que yo tengo desafortunadamente de mexicanos, nicaragüenses, donde pasan por túneles llenos de ratas, de enfermedades, llegan al otro lado, si llegan vivos, pero muy magullados, muy enfermos, muy traumatizados y toma mucho tiempo recuperarse de eso. Entonces, de verdad que, por donde lo veas es difícil. Ahora, ¿no? el tiempo de recuperarse, o ¿cómo hace una familia normal para sobrellevar mejor, digamos, papá, mamá, hijos que emigran? Ahora va a venir lamentablemente otro éxodo masivo de Venezuela con la situación que está ocurriendo ahora, ¿no? Que va a caer como un estancamiento social y la gente va a tomar la decisión de irse, los que no lo habían decidido. Hubo gente que se regresó pensando que ya la situación hubo gente que se regresó pensando que se iba a resolver. Bueno, es que todos tenemos esa esperanza y siempre, que nos muere. ¿Qué tiene que hacer como terapia una familia para seguir siendo la misma familia en el lugar donde te encuentres, Edith? Sí. Bueno, la primera cosa es aceptar que hay un cambio. Como siempre digo, o sea, si tú estás en negación y estás en evitación y estás pretendiendo que no está pasando nada, peor se va a poner. Es como que te va a tocar la puerta el monstruo más grande todavía y la bola de nieve se va a volver más grande. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptar que ha habido un cambio, que ha habido una transición, que ha habido un proceso traumático, porque aunque sea una inmigración voluntaria, es traumática. No importa si lo han hecho 1000 personas o 100.000 personas, el proceso de inmigración siempre es traumático porque los cambios son muy difíciles, cambios culturales, cambios sociales, cambios familiares a todo tipo, a todo nivel. Entonces, conversarlo con la familia. Yo tengo padres que me dicen, yo no le dije a mis hijos que nos íbamos, sino hasta el día que nos íbamos y ellos decían, ¿dónde vamos? No, nos vamos a Disney. Yo, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú haces eso? Esto tiene que ser una conversación con tus hijos, tiene que ser una conversación de pareja, una conversación con los padres, con la familia extendida. Claro. Mira, esta es la decisión que vamos a tomar, esto es lo que vamos a hacer, esta es la transición en la que estamos, cómo nos apoyamos, cómo nos mantenemos en contacto, tener como una especie de requisitos, condiciones, acuerdos de cómo van a ser para mantener la familia lo más estable posible. Una vez que llegas al otro lugar, si Dios quiere, llegas bien y saludable y sano y todo el mundo bien, hablar en conjunto dentro de la familia, qué difícil es, cómo extrañamos a nuestros amigos, enseñarle a tus hijos, enseñar con tu pareja cómo extrañas a los amigos, cómo extrañas lo que hacían antes, cómo es difícil estos cambios, cómo vamos a hacer para hacer las cosas buenas, cuáles son los aspectos positivos que sí estamos recibiendo. Entonces, con los niños sobre todo, sentarte y decirle, mira, es verdad que perdimos esto, pero mira lo que hemos ganado. Y tratar de darles como el lado positivo de por qué es que tú estás tomando esa decisión, por qué los adultos están tomando esta decisión de mandarlos, o de irse toda la familia, o de que el papá se vaya, porque estás creyendo en algo y tienes que ayudar a tus hijos a que crean en eso también. Claro, pero yo también digo, ayudar a los hijos, pero también cómo se ayuda a la pareja o a las madres solas que salen, los padres solos, porque es que ha cambiado, Edith, incluso esto de que los hijos se criaban con la madre, porque ahora las madres prefieren entregarle al padre, si el padre se va del país, prefieren llévate los hijos porque contigo van a estar mejor. O a la tía, o a la tía, ese desprendimiento que además es de generosidad, porque tú prefieres desprenderte pero que tus hijos estén mejor. O sea, son situaciones bien complicadas. Muy difíciles. Y yo he visto mucho, ¿sabes qué? Lo veo en las redes sociales con los comentarios que escribe la gente cuando hay una situación política específica, que la gente que se fue, que es la mayoría, son todos los que se fueron con rabia porque no se querían ir, le echan la culpa de su situación a todo el mundo.
a cualquiera que no opine como ellos, o cualquiera, me pasa a mí como periodista cuando emito alguna opinión, me echa, por tu culpa no voy a volver a Venezuela, y digo, Dios mío, ¿por qué eso de responsabilizar? Bueno, pues suponte tú, que uno dé una opinión como periodista, cualquiera, no yo, cualquiera que dé una opinión que sea crítica contra el opositor de turno, por decirte algo. Entonces en las redes el que está afuera dice, por tu culpa no voy a volver nunca a Venezuela porque tú estás criticando la salida. O sea, es echarle la culpa a todo el mundo de lo que le está pasando. Claro, claro, porque es muy difícil asumir que uno mismo está pasando por eso, pero también es importante también recalcar que hay que mantener una cierta unión y una cierta conexión y una cierta como que como consenso general, pues a nivel familiar, a nivel social, decir, ok, estamos todos en esto, estamos haciendo esto, pero hay una razón común, hay algo más grande que todos nosotros por lo que estamos haciendo estos sacrificios. Exacto. Y ese propósito es importantísimo, es un propósito que va más allá del individuo. Entonces, como familia, por ejemplo, como pareja, tú dices, ok, tú y yo estamos haciendo algo, como pareja estamos haciendo un gran sacrificio, pero porque tenemos un propósito más grande que nosotros, que está valiendo la pena, que estamos pasando por eso. Pero cuando se pierde de vista eso, empiezas a cuestionar todo lo que estás haciendo y empiezas a dividir, es decir, tú me hiciste, yo te hice, tú me obligaste, yo te obligué. Ir a responsabilizarse uno. Sí. Fíjate que yo siempre trato como de transmitirle mi experiencia porque ya yo tengo 13 años afuera y me tuve que ir sin la maleta y sin nada. Yo sí es verdad que no tuve tiempo de hacer nada. Pero hoy en día, Edith, cuando yo veo la situación en Venezuela y mi situación particular era con una niña de 11 años que se estaba formando, hoy tengo que darle gracias a Dios, porque yo pienso que hubiera sido de mi vida o de la vida de ella ya, pero para eso tienen que transcurrir los años, para que tú entiendas que fue mejor el paso que diste. Totalmente, para los niños también. Y para ellos ellos poder también. ver atrás y decir, wow, esta decisión no fue tan mala como yo pensaba, o a pesar del sufrimiento, a pesar del trauma, a pesar del dolor, tuvo buenas consecuencias, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que pasamos por momentos muy difíciles, muy dolorosos, pérdidas muy grandes, que en el momento son horribles de vivir, horribles, pero si eres capaz de como tener esa resiliencia, ¿no? Que a mí me encanta esa palabra, esos recursos internos de decir, ok, yo me tumbaron, me caí, me rompí, pero soy capaz de rehacerme, soy capaz de seguir adelante, soy capaz de usar todos los recursos que tengo, intelectuales, sociales, emocionales, para poder empujarme. Muchas veces ese empuje hacia adelante no solamente te hace recuperarte, sino que te hace crecer muchísimo más de lo que hubieses hecho si te quedabas, o de lo que hubieses hecho, ¿me entiendes? Si no hubieses vivido esa experiencia. Entonces yo tengo familias donde antes, por ejemplo, cada quien andaba por su lado, no eran familias muy unidas, pasaron por este proceso de inmigración y se volvieron una familia, por ejemplo, mucho más unida. La madre con los hijos se comunica mucho mejor. La pareja de repente empezó a apreciar de que como tiene una rutina distinta, el papá no está trabajando todo el día afuera, sino que están en la casa metidos, empiezan a tener actividades juntos, empiezan a hablar. Claro, esto es en el caso bonito, en el caso feo, se terminan odiando, divorciando, separando, diciendo yo no soporto a esta otra persona, o culpando unos a los otros. Pero si tú usas este evento traumático de una buena manera, una manera resiliente, una manera positiva, te puede dar un salto como ser humano muchísimo más grande. Y por eso yo siempre digo que esto que está pasando en Venezuela, con todo este dolor, este sufrimiento, si le damos una buena vuelta y tenemos conciencia, si realmente tomamos conciencia de lo que está pasando y quiénes somos, a nivel hasta espiritual estoy hablando, esto nos puede dar un salto altísimo, grandísimo, una evolución como país, una evolución como seres humanos, eso lo pienso yo, como país, nación, como cultura, podemos ser ejemplo para los demás. Mira que a mí me han venido a decir qué ejemplos son los venezolanos en cierta forma de cómo luchan, cómo hacen, cómo se han adaptado a otros países, cómo han venido como inmigrantes, como refugiados y salen adelante. Esos ejemplos, o sea, agarrar eso y tomarlo como fortalezas. Los niños que además se destacan en los colegios es impresionante. Increíble. En los colegios no, casi todos, te juro que me da, o sea, me estoy erizada. Casi todos los primeros lugares son de venezolanos. Sí. En los colegios es impresionante, en los honor roll, todo eso le pertenece a los venezolanos. Sí, además porque aprecias más, dices, bueno, tengo la oportunidad de estudiar, tengo la oportunidad de tener un lugar donde ir, tengo comida, tengo casa, tengo algo y puedo salir adelante. En todos estos países que nos han recibido tan lindo también y que hemos tenido la suerte muchas veces, o la mayoría de las
veces, espero, de que sea así, entonces tener oportunidades que no hemos tenido antes. Entonces, justamente, o sea, darle ese mensaje también a los niños, a la pareja, a las familias, a los padres, decir, ok, estamos pasando por esto, pero ¿cómo hacemos para que esta situación tan difícil, tan traumática, nos sirva para avanzar, para salir adelante y para ser mejores que antes? Porque la otra opción, que es como desafortunadamente las estadísticas y todo, es que es la depresión, la ansiedad y estrés postraumático, que este síndrome de estrés postraumático que puede ser bastante conflictivo y complicado porque son consecuencias del trauma que toman un buen tiempo salir de ellas. Son heridas del alma, sí, que es necesario curarlas y tratarlas. Gracias, Edith. Yo creo que este tema va para muchos programas. Gracias, Edith Chiro, por acompañarme. Gracias. Feliz de hablar de estos temas tan importantes, ¿verdad? Y que se van a poner más importantes, van a ser más necesarios. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Te recuerdo, baja en tu teléfono inteligente la aplicación de Calogero Tramonte. La aplicación es Tu Red, T-O-O-R-E-D. Baja la aplicación porque es mucho más fácil hacer la cita con Calogero Tramonte a través de la aplicación. Es mucho más fácil acceder a los productos que utiliza Calogero y además vas a acumular rewards, de manera que depende de tu lealtad, todo te va a salir mucho más económico. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.